¿En qué consiste el método ortokinético? Basado en que la boca no es república independiente del cuerpo humano, sino que más bien está directamente ligada a muchas de las funciones básicas del organismo, como son la respiración, la fonación, la masticación y el equilibrio en general. La oclusión dental debe guardar un perfecto balance funcional que facilite dichos procesos y no interfiera neurológicamente en las funciones que dirige el sistema nervioso central, teniendo en cuenta su cercanía anatómica con la entrada y salida del cerebro y de las principales arterias y nervios que comandan nuestro cuerpo. ¿Qué significa ortokinético? Orto significa correcto, adecuado, idóneo y además hace referencia a nuestra especialidad. Y kinesis significa dinámica, movimiento y fluidez en el accionar, o sea, todo en su sitio y funcionando correctamente. ¿Cómo influencia el sistema masticatorio y cráneo cervical la mecánica del cuerpo? En una vista frontal, cuando tenemos un cráneo simétrico, vamos a observar órbitas, oclusión y vértebras completamente paralelas, y esto nos garantiza un paralelismo completo y equilibrio de el esqueleto humano, ya que somos cadenas de ligamentos, músculos y huesos. Cuando se altera la mordida, hay un desbalance y sobrecarga hacia uno de los lados. Vamos a observar una desviación de la cabeza que tiene que hacerla con la columna cervical y un desbalance de la cintura escapular. En una vista lateral, la posición ideal cráneo-cervical es con la cabeza centrada en la columna y en el cuerpo en general. Esto me va a garantizar permeabilidad respiratoria y permeabilidad de la conducción nerviosa, como unas condiciones fundamentales para la supervivencia. Cuando se alteran algunas estructuras por tamaño, forma o posición, como por ejemplo las vías aéreas, el cráneo se va a salir de su posición de equilibrio y va a ir a una posición que se llama anteposición y colapso, donde puede pasar de pesar 5 a pesar 20 o 30 kilos. Esto hace que pase de una posición saludable a una posición patológica, generando eh, alteraciones en la mordida, desgastes dentales, en ocasiones sobrecarga y pérdida de dientes, sobrecarga y exceso de trabajo de los músculos suboccipitales y del cuello en general, compresión de las zonas suboccipitales, comprimiendo arterias, venas y nervios, y alteración y daño de las articulaciones temporomandibulares, así como de vías aéreas y estructuras supra e infrayoideas. Esto se va a manifestar como síntomas como migrañas, dolores de cuello, vértebras, vértigos, dolores de hombros, espalda, etcétera. ¿Y qué impacto tiene esto a nivel corporal? Cuando el cuerpo se sale de ese equilibrio mecánico en que debe estar, es porque la cabeza se ha salido de su centricidad. El cuerpo va a aumentar su trabajo muscular y en la búsqueda de equilibrar nuevamente la cabeza y llevarla a ese centro gravitacional, tiene que alterar la posición de la columna, y esto genera alteración de hombros, de cadera y en ocasiones de miembros inferiores, incluyendo rodillas, tobillos y plantas del pie. Todo esto lo hace a través de escoliosis de la columna. Esto es lo que se genera en este tipo de pacientes. Aquí ya tenemos un problema de conducción nerviosa afectada. Recordemos que la continuación del encéfalo a través de la médula espinal se da a través de la columna vertebral. A medida que la médula espinal va bajando, va soltando unos filetes nerviosos que inervan todas las estructuras del cuerpo, incluyendo los órganos. Cuando se altera la posición mecánica del cuerpo y se altera la columna, esta conducción nerviosa puede verse afectada generando radiculopatías y algunas hernias, pero también puede generar problemas de inervación a los órganos y a las estructuras. Por lo tanto, con un diagnóstico integral del cuerpo humano, donde se involucran la postura, radiografías, fotografías y una exhaustiva historia clínica, logramos hacer un análisis integral, identificando los factores de riesgo que generan este tipo de patologías, equilibrando el sistema cranomasticatorio a través de métodos y elementos patentados por Orthokinetic. Nosotros logramos un equilibrio general cráneo cervical y masticatorio, y en consecuencia un equilibrio del cuerpo en general. Orthokinetic diagnostica y trata los desarreglos relacionados con oclusión dental que interfieren en el balance músculo-esquelético y neurológico del cuerpo, de donde se derivan varias de las situaciones que pueden afectar nuestro organismo. Este es el método Orthokinetics.